Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Soy su profesor de física de quinto de secundaria, Franz Chura. El día de hoy hablaremos de la dinámica rotacional en el cosmos. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, dijimos que vamos a hablar de la dinámica rotacional, pero en especial en el cosmos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la rotación que tienen los planetas alrededor del Sol. Es decir, en nuestro sistema solar, los diferentes planetas, incluyendo el planeta Tierra donde vivimos, giran alrededor del Sol. Y también eso es digno de poderlo estudiar en este trimestre. ¿Por qué, queridos estudiantes? Porque, al igual que en la dinámica, existen leyes que pueden de alguna forma explicarnos esa rotación que tienen los planetas alrededor del Sol. Esas leyes se denominan las leyes de Kepler. Y también existen 3 leyes de Kepler. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video. A través de la historia de la humanidad, los científicos han elaborado diferentes modelos para tratar de explicar cómo está formado el universo y cómo es su funcionamiento. Es por eso que en el siglo II de nuestra era, mediante observaciones minuciosas desde la Tierra, científicos de la época reconocieron que en su ruta los planetas parecían frenarse, retroceder, detenerse y avanzar de nuevo para continuar su camino, lo que no sucedía o no lo hacía ni el Sol ni la Luna. Para explicar este movimiento, el geógrafo, matemático y astrónomo griego Claudio Ptolomeo, inspirado en las ideas de Aristóteles, planteó un modelo del universo en el cual ubicó a la Tierra como el astro central ligeramente desplazada del centro del giro de las esferas, es decir, de los planetas, pues esto se denominaba excéntricamente. Tras desarrollar su teoría con el apoyo de la geometría y obviamente con la matemática, diseñó un modelo capaz de explicar todo el movimiento observable en los cielos mediante círculos y esferas, el cual fue aceptado durante 14 siglos. Más tarde, en el siglo XV, el polaco Nicolás Copérnico, con sus observaciones y cálculos más detallados, construyó un nuevo modelo llamado sistema heliocéntrico, en el cual el Sol estaba en el centro del universo y alrededor de él los planetas giraban con rapidez uniforme en órbitas circulares. Un error de Copérnico fue suponer que las órbitas de los planetas eran circulares, pues en la actualidad su modelo se acepta solo con la precisión de que el Sol es el centro del sistema solar y no del universo. 50 años más tarde, el astrónomo danés Tycho Brahe, usando instrumentos especiales con mucha exactitud, estudió las posiciones de los planetas durante 20 años. Tras su muerte, su alumno Johannes Kepler, basándose en los estudios de Tycho Brahe, concluyó que algunas veces el planeta Marte se encontraba más cerca del Sol y otras más lejos de él, y su desplazamiento carecía de velocidad constante. Además, comprobó que esto ocurría con todos los planetas y que todos tenían una órbita en forma de elipse o curva cerrada, en la que se distinguían los siguientes elementos: 2 ejes de simetría, un centro donde se intersectan los ejes,
2 vértices y 2 focos. Con esta información, Kepler elaboró su primera ley del movimiento planetario, que dice: la trayectoria de cada planeta alrededor del Sol es una elipse y el Sol se encuentra en uno de sus focos. Posteriormente, Kepler descubrió que al estar alejado del Sol, el planeta Marte se desplaza con cierta lentitud y al estar cerca del Sol, lo hacía más rápidamente. Asimismo, que el área de vacío que cubría un desplazamiento determinado era igual al área de vacío que cubre el planeta en otra parte de la órbita. Esto en un mismo determinado tiempo. Con estos resultados, Kepler estableció su segunda ley del movimiento planetario, en el cual se expresa que en la línea que une al Sol con cualquier planeta, abarca área de espacio en intervalos de tiempos iguales, así como podemos observar en las imágenes. Por otro lado, tomando las mediciones de Tycho Brahe, Kepler buscó una regla que le permitiera encontrar cierta armonía al relacionar los tamaños de las órbitas y el tiempo que empleaban los planetas en recorrerla. Y gracias a sus descubrimientos, conformó su tercera ley, que dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia promedio al Sol. Esto significa que si se eleva al cuadrado el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol y luego se divide entre la distancia entre el planeta y el Sol elevada al cubo, resulta un número constante. Esto sucede para la órbita de cada planeta. Ahora bien, a manera de resumen, las leyes de Kepler nos dicen básicamente cómo giramos en torno al Sol. La primera ley nos dice que todos los planetas se mueven alrededor del Sol con una forma elíptica, con el Sol en uno de sus focos. Básicamente, que no nos movemos en un círculo, sino en un círculo aplastado, es decir, en una elipse. Y el Sol está en uno de esos extremos. A ese extremo lo llamamos foco. Ahora bien, la segunda ley de Kepler nos dice que el radio que une a la Tierra y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales, o básicamente que la velocidad no es constante, que entre más cerca estamos del Sol, más rápido nos vamos a mover, y entre más lejos estemos, más lento. Es así que Kepler introduce un nuevo concepto, que es el movimiento angular, algo que después podría ser comprobado con la gravedad de Isaac Newton. Finalmente, la tercera ley nos dice que para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Bueno, querido estudiante, sé que esto puede ser muy confuso, pero es muy sencillo entenderla, pues básicamente nos dice que si elevas el tiempo al cuadrado y lo divides con la distancia elevada al cubo, el resultado será similar para todos los planetas, es decir, será constante. Esto significa, queridos estudiantes, que básicamente mientras más lejos estemos del Sol, más tardamos en dar una vuelta. Tal es el caso, por ejemplo, de Mercurio, que tarda 225 días en dar una vuelta al Sol. Pero Júpiter
tarda 12 años en dar una vuelta al Sol. Y nuestro planeta Tierra, sí, recorre 365 días, es decir, un año. Gracias a los estudios de Kepler acerca del movimiento de los planetas alrededor del Sol, hoy en día podemos conocer cómo se mueven los cuerpos que orbitan al astro rey, es decir, a nuestro Sol, ya sean asteroides, cometas, incluso satélites artificiales. Bueno, queridos estudiantes, como han podido observar en este video, las 3 leyes de Kepler son muy bonitas y muy interesantes de estudiarlas, porque así también podemos entender cómo gira inclusive nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Es por eso como tal vez si es rotacional directamente, si es perfecto o no es perfecto, todo eso lo hemos visto en este video. Para ampliar tus conocimientos, querido estudiante, te recomiendo leer el texto de aprendizaje elaborado por el Ministerio de Educación para el quinto de secundaria. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.